El 31 de octubre del 2008, Jim O'Neill, un piloto de 65 años, hacía un vuelo de Escocia al sur de Inglaterra en su avioneta Cessna, un avión pequeño. No llevaba copiloto y repentinamente, estando a 1600 metros de altura, se quedó ciego. En un ataque cerebrovascular se le nubló la vista y no pudo ver absolutamente nada. Como pudo, mandó un mensaje a la torre de control advirtiendo de la situación en la que se encontraba y pidiendo ayuda. Y la torre de control se comunicó con la Fuerza Aérea Británica y la Fuerza Aérea Británica envió un avión tripulado por un piloto llamado Paul Gerard para asistirle. Y el avión que piloteaba Paul Gerard se emparejó con el avión que piloteaba Jim O'Neill a unos 50 metros de distancia y empezó a comunicarse con él. Y le empezó a dirigir para que llegara a un destino seguro. Iban los dos volando a cierta distancia uno del otro, y cuando llegó el tiempo de aterrizar, el avión que piloteaba Jim O'Neill, él sin poder ver absolutamente nada, llegando a la pista de aterrizaje, buscó descender su avión y aterrizar, pero al no tener la posibilidad de ver el terreno en donde llegaba, tan pronto el avión pisaba el piso, llegaba al suelo, inmediatamente se volvía a elevar hacia esto, una labor de trampolín. Lo intentó 7 veces intentó aterrizar, y finalmente a la 8ª ocasión descendió y pudo aterrizar, todo guiado cada vez por Paul Gerard y este avión que él estaba piloteando. La 8ª vez tuvo éxito y finalmente pudo aterrizar. Él desciende, lo llevan al hospital y buscan apoyarle. Está en la restauración de uno de sus 2 ojos. La situación fue complicada, pero esta historia me recuerda un hecho, y es que a veces en la vida usted y yo no siempre podemos caminar por lo que vemos, y a veces tenemos que aprender a caminar por lo que creemos. Una de las grandes verdades bíblicas que fue restaurada hace algunos años fue precisamente que el justo vivirá no por lo que ve, sino por lo que cree. El justo, por su fe, vivirá. Habacuc capítulo 2 versículo 4 y posteriormente Pablo en Romanos 1:17 hacen esta maravillosa afirmación. Hay otro evento que sucede otro 31 de octubre, pero de hace 500 años, y es precisamente el inicio del movimiento de reforma. En esta mañana usted va a escuchar un mensaje un poco diferente, va a ser un mensaje biográfico. Me parece, por la relevancia del tema, aludir a detalles que tienen que ver precisamente con el personaje que Dios usó de manera clave para que se detonara este movimiento que ha traído una enorme bendición al mundo a través de los siglos. El movimiento de reforma nace 100 años antes que el hombre que Dios usó de manera protagónica en este evento naciera. Nace en Bohemia, lo que es parte de la República Checa, con un monje llamado Juan Hus.
Juan Hus, en el año 1400 y fracción, predicaba. Él era un fraile, un monje, un sacerdote, pero que el mensaje que él compartía era un mensaje de denuncia en contra de los abusos que la iglesia tenía. Era un mensaje en contra de la riqueza que la iglesia había acumulado. Era un mensaje en contra de la forma ligera como se vivía. Y era un mensaje de confrontación, un mensaje de denuncia, un mensaje que no es ni será popular, pero que siempre es necesario escuchar. Un mensaje en el que Juan Hus señalaba lo que estaba mal. Y mucha gente llegó al conocimiento del Señor por este mensaje impopular, pero necesario. Y lo cierto es que cuando la vida nuestra no está de acuerdo a la voluntad de Dios, siempre es necesario que alguien usado por Dios nos señale y nos diga: necesitas cambiar. No siempre el mensaje de apapacho en la espalda sirve cuando uno está equivocado. Y aunque el mensaje que incomoda y que desagrada no es popular, es necesario para rectificar una vida que puede estar chueca y que puede estar encaminándose a la perdición y también a la tragedia. Yo creo que muchas vidas, si hubieran tenido a tiempo a alguien que le dijera: estás mal, necesitas cambiar, hubieran evitado las decisiones que tomaron y se hubieran ahorrado mucho sufrimiento. Y Juan Hus predicaba este tipo de mensaje. No era un mensaje popular, no era un mensaje agradable, pero era un mensaje que la gente recibía y que llegó a generar verdaderas conversiones. Sin embargo, el mensaje de Juan Hus llegó a las alturas del clero y el Papa llamó a Juan Hus a una reunión, a una asamblea especial. Y después de escuchar las razones por las cuales él pensaba así, la curia determinó que él estaba en desobediencia y que su mensaje no solo era impopular, sino era contrario al mensaje que debía predicarse. De ahí entonces que determinó que él quedaba excomulgado, pero no solamente lo excomulgó, sino determinó que debía morir en la hoguera. Estando encarcelado Juan Hus, pronto para ser quemado vivo, ese fue el dictamen que al que el clero llegó cuando estaba en la cárcel esperando su trágico fin. Él dijo: podrán matar al ganso. Hus en el idioma checo significa ganso, y decía: podrán matar al ganso, pero dentro de 100 años se va a levantar un cisne al cual no podrán matar. Él falleció, pero 100 años después aparece en Alemania un pequeño hijo de una familia de campesinos. Este niño se llamaba Martín y se apellidaba Lutero. Y Martín Lutero, al hablar acerca de su ascendencia, comentaba que todos eran campesinos y personas de recursos muy limitados. Él decía: mi padre es campesino, mi madre ha sido campesina, mis abuelos fueron campesinos, mis bisabuelos fueron campesinos, y comentaba: tengo tanta razón de enorgullecerme de mi estirpe como el diablo que una vez fue ángel. Él usaba esta alegoría para buscar, cuando llegó a tener una enorme popularidad, situarse siempre en un sitio de correcta humildad. Desde que Martín Lutero era pequeño, fue enseñado por su padre a orar. Su padre le enseñó a arrodillarse al lado de su cama y a tomar un tiempo diario para buscar a Dios en oración.
La enseñanza que como padres demos a nuestros hijos en torno a la oración va a ser una enseñanza que va a marcar sus vidas. Porque la vida nuestra como padres está determinada y está limitada. Finalmente un día vamos a partir. Y la influencia que generamos en nuestros hijos pues es limitada, pero la influencia de Dios no es limitada. Él va a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Y la relación que nuestros hijos aprendan a tener con Dios va a estar por encima de toda relación humana. Y si ellos aprenden a darle a Dios un lugar en su vida y ellos aprenden a relacionarse con el Señor, esta relación les va a acompañar de por vida. Y no hay mejor amigo que Jesucristo. No hay mejor aliado que el Padre. No hay mejor compañero en la vida que nuestro hermoso y precioso Dios. Cuando Martín Lutero tenía 13 años de edad, él se vio en la necesidad para costear sus estudios de pedir limosna. Iba por las calles ofreciendo canciones. Él llegó a tener una voz privilegiada, no era muy sobresaliente, pero tenía una buena voz y tocaba las puertas de las casas y ofrecía cantar alguna canción. Quien le abría la puerta le cantaba la canción y podía recibir algún tipo de ayuda para sobrevivir y poder cubrir los gastos de sus estudios. Por ese tiempo aparece una mujer en la vida de Martín Lutero llamada doña Úrsula Cota. Resulta que doña Úrsula Cota era una mujer pudiente en Alemania y era una mujer benévola. Y se percató del carácter que Martín Lutero tenía. Era un adolescente por aquellos años y le llamó la atención la actitud humilde de Martín Lutero y el espíritu que manaba de él, un espíritu fervoroso en su oración, buscando a Dios, un espíritu genuino. Y ella le abrió las puertas de su casa para que él entrara a vivir con ella mientras él estaba cursando sus estudios. Por primera vez en la vida, Martín Lutero conoció lo que era la comodidad y no tener que mendigar para poder suplir las necesidades que él tenía. Al paso de los años, cuando doña Úrsula Cota estaba para morir, ella dijo que Dios había bendecido grandemente su hogar a partir del momento en que Martín Lutero llegó a su casa. Uno no sabe el bien que puede hacer cuando recibe a alguien, pero tampoco el bien que puede recibir, si lo hacemos siempre con discernimiento. Martín ingresó a la universidad a la edad de 18 años y cuando Martín Lutero tenía 21 años, él se graduó como doctor en filosofía. No era común que a una edad tan temprana una persona pudiera haber culminado sus estudios en el nivel de doctorado y Martín Lutero así lo logró. Como estudiante, Martín Lutero siempre fue destacado. Algo que él hacía era rogar fervorosamente a Dios que le prodigase su bendición en los estudios y él acostumbraba a decir: orar bien es la mejor parte de los estudios. Los estudiantes que estén presentes en esta reunión, recuerden que a Dios no lo debes dejar aquí, te lo debes llevar a la escuela. No permitas que Dios se quede en el lugar de reunión, hazlo tu compañero en las clases. Dale un lugar en tus estudios. Permite que Él ilumine tu mente y recuerde aquellas cosas que has estudiado. Que no te quedes limitado, porque Dios, la Biblia dice que da inteligencia y da sabiduría. Y estamos convencidos que los mejores estudiantes deben ser los hijos de Dios, porque además de tener la capacidad, el talento que de manera natural poseen, tienen al gran ayudador que les va a recordar las cosas que han estudiado. Así que aquellos que están estudiando, aprendan a orar, aprendan antes de empezar a estudiar, a darle un lugar al Señor en su vida, de modo que Él tenga no solamente un sitio en un área, sino pueda ser Señor de todas las áreas de tu vida.
incluyendo el área académica. Él ilumina, Él recuerda, Él da inteligencia, Él da sabiduría. Y seguro aquellas materias que se te complican, vale la pena recordar que Dios es el mejor matemático del mundo y Él te podrá ayudar y te podrá sacar adelante en aquellos desafíos que humanamente parecen verdaderamente complicados. Estando en Wittenberg, en Alemania, Martín Lutero encontró en la biblioteca un maravilloso libro del cual se enamoró y al cual no dejó en el resto de sus días: la Biblia. Él pensaba que la Biblia eran los cortos pasajes que dominicalmente se leían, y cuando se dio cuenta que la Biblia era todo un libro, amó ese libro. No lo conocía, pero la historia nos comenta que él pasaba horas en la biblioteca de la universidad leyendo la Biblia. Incluso había ocasiones en las que él sacrificaba horas de sueño por estar leyendo la Biblia. Su encuentro con la Escritura fue dramáticamente glorioso. El descubrir ese libro, el descubrir lo que contenía, el descubrir el mensaje que tenía, fue para él verdaderamente impresionante y representó un caudal de agua, aparentemente como si estuviera en medio de un terrible desierto. Por ese tiempo, Martín Lutero 2 ocasiones estuvo a punto de morir. Una vez a causa de una enfermedad y otra ocasión estuvo a punto de morir a causa de un asalto. Él viajaba para ver a sus padres y en uno de esos viajes lo asaltaron y con una espada lo hirieron, y las 2 ocasiones estuvo a punto de morir. Sin embargo, en ninguna de las 2 pereció. Hay algo que yo tengo la convicción, y es lo siguiente: tenemos un seguro de vida hasta que el propósito de Dios se haya cumplido en nosotros. Déjeme decirlo de otra manera: usted no va a morir hasta que cumpla el propósito por el cual nació. Si el propósito por el cual nacimos no se ha cumplido, no vamos a partir, porque Dios nos hizo nacer no solo para ocupar un espacio en este planeta, sino con un propósito. La Biblia dice que Dios hace todas las cosas según el propósito de su voluntad. Así escribe Pablo en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, de manera que como Dios soberano, Él nos dirige y el propósito que Él tiene para nuestra vida se va a llevar a cabo. El papá de Martín Lutero anhelaba que su hijo estudiara leyes y se convirtiera en un abogado reconocido, exitoso, que ganara mucho dinero. Ya desde entonces los abogados ganaban mucho dinero. Entonces le compró unos libros de jurisprudencia para que empezara a estudiar. Sin embargo, el corazón de Martín Lutero palpitaba en otra dirección. Tenía una hambre por Dios, una sed por Dios que no era usual. La historia nos platica, nos comenta que en una ocasión que él estaba visitando a sus padres, yendo de camino, le sorprendió una tormenta eléctrica. Y en la tormenta empezaron a lanzarse rayos, y le cae un rayo muy cerca de donde él estaba. Él, presa del miedo, hizo una oración y dijo: Santana, sálvame y me hago monje. Y él llegó con bien a casa de sus padres, pero la oración que hizo no se le olvidó. No hay que olvidar que Martín Lutero era un fiel católico y que pues él pensaba que Santana era la madre de María y la veneraba como tal, ¿verdad? Ya saben el canto: Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Bueno, el asunto es que
le daba ese reconocimiento y hizo ese compromiso con Santana, porque el miedo lo presionó, llegó con bien a su casa, y cuando él cumplió 21 años, una noche, él tocó las puertas del monasterio de los agustinos para hacerse monje. Eso representó para su padre la peor tristeza, porque él planeaba que su hijo tuviera un desarrollo intelectual, profesional, diferente al que él estaba tomando. Y algo que usted y yo tenemos que aprender como padres es que la vida de nuestros hijos no la determinamos nosotros. No podemos tomar decisiones por ellos, porque ellos son libres y ellos tienen que aprender a ser guiados por Dios y decidir de acuerdo a lo que Dios les guíe. Es un equívoco imponer nuestros gustos a nuestros hijos y determinarles lo que quisiéramos nosotros que hicieran. Cuando Dios me llamó, hubo crisis en mi familia. No fue muy bien recibida la noticia, pero el asunto es que Dios es soberano y sabe lo que hace. Y al paso del tiempo uno aprende que las mejores decisiones son las que Él toma y en las cuales Él nos dirige. Y así estas decisiones están totalmente seguras. Más tarde, Martín Lutero denominó a este incidente de la tormenta eléctrica mi camino a Damasco. Y él decía que finalmente pues Dios tiene caminos y maneras a través de las cuales obrar, y esa fue su forma. Cuando tiene 21 años, él ingresa al monasterio agustino y se describe a Martín Lutero diciendo que nunca hubo en aquel convento un monje más sumiso, más devoto y más piadoso que Martín Lutero. Él se sometía a los trabajos más humildes, como ser portero, sepulturero o barrendero de las instalaciones de la iglesia y de las celdas de los monjes. Él no rehusaba salir a mendigar el pan cotidiano para el convento en las calles de Alemania. Este era su trabajo. Al estar ahí en el convento, cierto día él baja a donde estaba la biblioteca en el convento y encuentra una vieja Biblia escrita en latín y agarrada a la mesa por una cadena. Usted se imagina la escena, y cuando la ve recuerda la Biblia que había empezado a leer en la Universidad de Wittenberg y nuevamente se extasía con ella. Y ahí en el monasterio dedica horas a leer la Biblia. Esa Biblia encadenada, polvosa, que nadie le hacía caso, para él era un tesoro. Se acercaba a la escritura con devoción y leía y leía y leía la Biblia. Cuando uno recuerda esta y otras historias, no puede uno menos que valorar ese bendito libro que usted y yo podemos tener hoy en nuestras manos y que es un regalo del cielo y que algunos no leen. No lo digo por usted, sino por los que no leen. A pesar de que Martín Lutero vivía una vida impecable, él era un hombre que padecía mucho acerca de su conciencia. Consideraba que estaba muy lejos de agradar a Dios a pesar del tipo de comportamiento intachable que él tenía. Una ocasión se cuenta que él llegó con el cura superior y le dijo que se iba a confesar. Y la verdad, conociendo a Martín Lutero, el superior le dijo: pero pues, ¿de qué te vas a confesar? Todos conocemos tu vida, eres un hombre con una vida correcta, una vida impecable. Y Martín Lutero dijo: no, tengo un gran pecado que usted no conoce. ¿Cuál es el pecado? Y Martín dijo: no puedo amar a Dios. Para mí, Dios es una figura justiciera, iracunda,
que se enoja por mis transgresiones. Y cuando yo leo en la Biblia que el primer mandamiento es amar a Dios, no puedo amar a Dios. No lo sé amar. ¿Cómo puedo amar la imagen de un Dios que se venga, que hace justicia y que es, la Biblia dice que es horrenda cosa caer en sus manos? Él luchó mucho con esto porque la imagen que él tenía de Dios era la imagen que finalmente se había sembrado en su corazón a través de los años. Un día, estando en el monasterio, llegó un vicario de los agustinos y era un hombre con profundo discernimiento, y cuando conoció a Martín, supo la calidad de espíritu que tenía y le hizo un regalo, le regaló una Biblia. Martín Lutero no podía creer que tenía acceso a su propia Biblia. Ya no tenía que bajar a buscar esa Biblia que era un tesoro para él, pero que era la Biblia del monasterio. Ya tenía su propio ejemplar de la Biblia. Vaya que pasaba horas leyéndola, conociéndola, relacionándose con ella. Bendito libro, el libro del Señor. Poco tiempo después, Martín Lutero llegó a ser sacerdote. Él oficia su primera misa. A esta acude su padre, hace un gran viaje el papá para acudir. No estaba muy contento con el hecho de la decisión de Martín, pero finalmente había respetado la decisión del mismo. Cuando Martín Lutero cumple 25 años de edad, es elegido para ser catedrático de la materia de filosofía en la Universidad de Wittenberg. Y alternadamente con la cátedra que él daba, él empezó a estudiar la Biblia. Y en el primer año él obtuvo el título de bachiller en Biblia. Poco tiempo después obtuvo el doctorado en teología. Era un hombre que amaba la escritura, amaba la cuestión espiritual, amaba a Dios, y se enfocó mucho en ese sentido. A partir de entonces, Martín Lutero comenzó a predicar con conocimiento de las escrituras y sobre todo con una enorme pasión. Uno de los más destacados profesores de la Universidad de Alemania en aquellos días dijo: este fraile avergonzará a todos los doctores, pregonará una nueva doctrina y reformará toda la iglesia, porque él se basa en la palabra de Cristo, la palabra que nadie en el mundo puede resistir y nadie puede refutar, aun cuando se le ataque con todas las armas de la filosofía. Hubo necesidad, a causa de ciertas desavenencias que había entre los conventos y los monasterios en esa parte de Alemania, de ir a Roma y presentar la causa ante las autoridades, ante el clero. Y para representar al monasterio donde se encontraba Martín Lutero, lo eligieron a él, que él fuera a hacer este viaje y a representar su monasterio. Él fue con otro monje, hizo este viaje la mayor parte a pie. Cuando él llega a Roma, él se arrodilla, levanta las manos y dice: te saludo, ciudad santa. Él está un mes ahí, y en el mes que está se da cuenta que Roma no era una ciudad santa. Una ocasión, él da misa en Roma unas 10 ocasiones, y una ocasión, al estar él en Roma, había una serie de indulgencias que se habían ofrecido por el Papa a quienes hicieran ciertas cosas, y una de las cosas que alguien podía hacer para ganarse indulgencias era subir la escalinata de la Catedral de San Pedro y San Pablo de rodillas. Entonces se ofrecía 1 millón de indulgencias. No sé al cambio de hoy cómo esté, pero era 1 millón de indulgencias, y él dijo, realmente él decía que deseaba que sus padres hubieran muerto para ese momento, porque él dice: yo los hubiera sacado del purgatorio a través de todo lo que estaba haciendo ahí en Roma. Así que él empieza a subir
la escalinata de rodillas de San Pedro y San Pablo, y en un momento viene un rayo del Espíritu y él recuerda Romanos 1:17, mas el justo por su fe vivirá. Cuando él recuerda eso, se levanta avergonzado y regresa. No puede continuar con esto. El Espíritu Santo estaba trabajando ya a través del bendito libro que es la Escritura. Lutero, en el proceso de la revelación de la que fue objeto, él narra con estas palabras este maravilloso evento. Deseando ardientemente comprender las palabras de Pablo, comencé a estudiar la carta a los romanos. Sin embargo, noté que en el primer capítulo consta que la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Yo detestaba las palabras la justicia de Dios porque conforme me enseñaron, yo la consideraba como un atributo del Dios Santo que lo lleva a castigar a los pecadores. A pesar de vivir irreprensiblemente como monje, mi conciencia perturbada me mostraba que era pecador ante Dios. Así yo detestaba a un Dios justo que castiga a los pecadores. Tenía la conciencia intranquila. En lo íntimo mi alma se sublevaba. Sin embargo, volvía siempre al mismo versículo porque quería saber lo que el Pablo enseñaba. Al fin, después de meditar sobre ese punto durante muchos días y noches, Dios en su gracia infinita me mostró la palabra: el justo vivirá por la fe. Vi entonces que la justicia de Dios en este versículo es la justicia que el hombre piadoso recibe de Dios mediante la fe por el simple hecho de creer como una dádiva divina. Él continúa describiendo su experiencia y dice: entonces me sentí recién nacido, me sentí en el paraíso. Todas las escrituras para mí tenían otro significado. Las escudriñaba para ver todo cuanto enseñaban sobre la justicia de Dios. Antes esas palabras eran odiosas para mí, ahora las recibí con el más intenso amor. Ese versículo fue para mí la puerta de entrada al paraíso. La conversión de Martín Lutero se había efectuado. Él permanecía dentro de lo que él conocía como la iglesia. Sin embargo, en su interior el milagro había sucedido. ¿Sabe que para Martín Lutero la Biblia siempre tuvo un lugar súper especial? Él dice, usando sus propias palabras, lo que el pastor es para el rebaño, la casa para el hombre, el nido para el pajarito, la peña para la cabra montés, el arroyo para el pez. Eso es la Biblia para las almas fieles. ¿Ama usted la Biblia? ¿Ama la Escritura? Lutero hizo que el pueblo considerara la relación con Dios no como algo frío, no como algo solo doctrinal, sino como algo vivo. La oración para él y lo que él enseñaba era un ejercicio que tenía sentido, era la comunión con el Dios que era amor infinito. En una ocasión él fue invitado para predicar en una convención de monjes agustinos y todo el mundo esperaba que él compartiera un mensaje doctrinal porque era lo que se usaba. Lejos de eso, él habló en contra de la lengua maldiciente de los monjes. Los confrontó de una manera bien directa. La consecuencia, ¿cuál fue? Lo hicieron rector de 11 monasterios. Quedaron tan impresionados que le dieron un lugar de liderazgo. En el mes de octubre, el 31, para ser exactos, de 1517, en una semana y días estaremos cumpliendo exactamente 500 años de ese maravilloso momento.
Martín Lutero, impelido por la obra del Espíritu, por su reflexión, por su estudio en la Biblia, pega en la puerta de la Catedral de Wittenberg 95 tesis, es decir, 95 reflexiones con las cuales él no está de acuerdo a la luz de la Escritura en las prácticas que la iglesia a la que él seguía perteneciendo llevaba a cabo. Y pude conseguir una copia precisamente de esas 95 tesis de Lutero, óigame a mí, de Lutero. Y quiero leerle 4 de estas tesis. La tesis 82 dice: ¿por qué el Papa no vacía el purgatorio por puro amor santo y por la espantosa necesidad de las almas que allí están? Si redime a un número infinito de almas por el miserable dinero que necesita para construir una iglesia. La tesis 86 dice: ¿por qué el Papa, cuya riqueza es hoy mayor que la de los más ricos, no construye la iglesia de San Pedro con su propio dinero en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? Note que está hablando alguien que está sometido al Papa, no alguien que está contrario al Papa. La 66 dice: los tesoros de las indulgencias son redes para pescar las riquezas de los hombres. Y la 62: el verdadero tesoro de la iglesia es el santísimo evangelio de la gloria y la gracia de Dios. ¿Qué sucedió? Por aquellos días, el Papa, queriendo avanzar en la construcción de la Catedral de San Pedro y San Pablo en Roma, contrató a un hombre llamado Juan Tetzel para que predicara y para que lograra recabar fondos. Y Juan Tetzel era un hombre con una gran verborragia que envolvía a la gente que lo escuchaba. Y él iba por las calles con el cofre y el mensaje era: en el momento en el que usted deposite la moneda, usted va a liberar al alma perturbada y atormentada del purgatorio y va a hacer que esa alma vaya a la misma presencia de Dios. Y había cuotas, dependiendo de los pecados que se habían cometido, era la cuota que se tenía que pagar por sacar al alma atormentada del purgatorio. Este era el escenario que estaba en torno a lo que Martín Lutero vino a protestar. El hecho de que la gente con dinero podía lograr la salvación, podía ingresar al cielo y podía salir de ese concepto creado por el clero que se llama purgatorio y que no tiene ningún sustento bíblico, porque en la Biblia jamás en ninguna parte se habla de tal lugar. De manera muy clara y muy nítida, la Biblia habla de 2 destinos, no de 3. Uno es el cielo, la presencia de Dios; otro es el infierno, el lago de fuego. No hay un tercer lugar, no hay un tercer destino, solamente hay 2. Pero Juan Tetzel comunicaba este mensaje y la gente, deseando que sus familiares pudieran tener la salvación, echaba mano del dinerito que tenía y lo depositaba, buscando que estas almas salieran y que se fueran a la presencia de Dios. De ahí que, movido por lo que la palabra enseña, Martín Lutero clava en la puerta de la Catedral de Wittenberg estas 95 tesis. ¿Sabe que en el día de hoy, en dicha catedral, en dicho lugar, están en esas puertas están, ya no en papel, están grabadas las 95 tesis de Martín Lutero? Ahí están.
En el siglo XVIII hubo un incendio en el que llegó a quemarse mucho de ese lugar en una guerra con Francia, pero se reconstruyó y están estas puertas en bronce, si no mal recuerdo, y ahí están grabadas las 95 tesis de Martín Lutero. En el mes de agosto del año siguiente, 1518, Lutero fue llamado a Roma para responder a la acusación de herejía que se le imputaba. Sus amigos le decían: no vayas, te van a quemar vivo. Acuérdate de Juan Hus. Insistían en que no fuera. Lutero entonces respondía: si Dios sustenta la causa subsistirá. Finalmente le es enviada la bula de excomunión. El Papa le envía la bula y Martín Lutero en la plaza de Wittenberg toma la bula ante todos y la quema. Él posteriormente decía que hizo esto con un temor tremendo, pero el pueblo vino a apoyarlo porque se daba cuenta de la injusticia que se estaba cometiendo y que finalmente un hombre apegado a la Escritura decía verdades que no se habían escuchado. ¿Qué representaba la excomunión? Representaba que cualquier persona que viera a Martín Lutero lo podía matar. No representaba solo el hecho de que estuviera fuera de la iglesia romana, sino representaba una muerte segura. De manera que Martín Lutero en un momento fue secuestrado y fue llevado por hombres encapuchados en caballo y fue llevado a un castillo. Un amigo suyo le había salvado la vida porque lo esperaban para matar y había mucha gente que estaba apostada para acabar con la vida de Martín Lutero. Él pasó mucho tiempo incógnito. La gente pensó que Martín Lutero había muerto, pero ahí de incógnito empezó a escribir y la literatura de Martín Lutero empezó a llenar ahí la gente, y entonces supo: esta pluma es conocida, esta forma de escribir era única, era él, que Dios le había conservado la vida a pesar de que estaba todo en contra suya. Lutero había desafiado al hombre más poderoso de aquel entonces, al Papa. Desafiar al Papa representaba no solo la excomunión, sino ser expuesto a la muerte misma y después, según se creía, al infierno. Por ese entonces, Martín Lutero escribe su maravilloso himno que aún se sigue cantando 500 años después. Castillo fuerte es nuestro Dios. Déjeme, le leo 2 estrofas de este maravilloso himno. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará de todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos, Satán. Por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo él solo Dios, él triunfa en la batalla. Martín Lutero, por su propia experiencia, basado este hermoso himno en el Salmo 46, pudo ser inspirado para componer lo que se conoció como el gran himno de la Reforma. Muchos de nosotros hemos escuchado de Carlos V, algunos nos lo hemos comido, y Carlos V fue el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
Y es un personaje históricamente muy relevante. Resulta que a Carlos V le corresponde estar al frente de España cuando Hernán Cortés llega a América y conquista nuestra nación. A Carlos V le toca alternadamente en Europa enfrentar a Martín Lutero. Mientras que aquí en España está dirigiendo a las carabelas para conquistar América, en Europa está enfrentando a un hombre que está sublevándose en contra de lo conocido y que está restringiéndose a la escritura. Carlos V lo llama, convoca lo que se llamó la Dieta de Worms, una asamblea en donde le pide cuentas para que él se retracte de la doctrina que está enseñando. Y Martín Lutero le dice: si no me van a convencer por argumentos racionales y bíblicos de que estoy en un error, no me voy a retractar. No creo en papas ni en concilios. Enfrenta no solo al papa, sino al emperador Carlos V. Usted sabe, de él se dice que el imperio era tan grande que manejaba Carlos V que no se ponía el sol sobre su imperio, era tan vasto. A ese hombre enfrenta Martín Lutero. Me llamó mucho la atención en una línea del tiempo que estuve estudiando, que mientras en 1521 se consuma la conquista en México, en el mismo año el protestantismo y con ello la oportunidad de que la gente vuelva a Dios nace. El 18 de abril de 1521, Martín Lutero se enfrenta con Carlos V en la Dieta de Worms. En esta asamblea el rey solicita a Lutero que se retracte de sus tesis y él rechaza. En el mismo año, el 13 de agosto, Tenochtitlan se rinde ante Hernán Cortés. Hay algo que nos une con este evento, hay algo especial. Finalmente, la obra de la Reforma continúa y Martín Lutero logra salir avante de todos estos desafíos. Él deja de manera completa, total, el monasterio, renuncia a los hábitos de monje y se casa. Se casa con una ex monja, Catalina de Bora. Y juntos procrean 6 hijos. Algo que él había mantenido en el seno de la iglesia a la cual pertenecía era el celibato, era uno de los votos, como la pobreza, otro. Bueno, el celibato era uno de los votos obligatorios a los que todo sacerdote debía someterse. ¿Cuál es la razón del celibato? ¿Buscar que los hombres que sirven a Dios estén limpios? No, la razón del celibato es evitar que la gente que sirve a Roma tenga propiedades y que un día se las quite a Roma, sus hijos, por derecho. Así que los hacen célibes para evitar que los hijos reclamen. Nada más acuérdese usted del problema que enfrentó la náhuac con los hijos de Marcial Maciel. Lo que está de por medio cuando hay hijos reconocidos. Entonces el clero, para evitar esto, establece el celibato. ¿Qué es lo que hace Martín Lutero? Encuentra que en la Biblia el celibato no solo no está bien, sino es demoníaco. Pablo dice, habla acerca de doctrinas de demonios y dice prohibirán casarse. Es demoníaco, no es absolutamente para nada algo que esté
en el corazón de Dios, así que él se casa y tiene un matrimonio bien estable, una mujer que es la contraparte de él, una mujer administradora. Él daba todo, a él no le importaba el dinero, pero la mujer es muy administradora y saca adelante las cuestiones que finalmente pues no siempre se ven de la misma forma. A los 62 años, Martín Lutero predica su último sermón sobre el texto: escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Ese mismo día él escribió una carta a su querida esposa Catalina y le dijo: echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. Fue la última frase de su carta. Él se dice que vivió esperando que el Papa lo quemara. El Papa nunca lo quemó. Finalmente no estaba en las manos de Dios tal cosa. Y de un ataque al corazón en Eisleben, la ciudad natal, Martín Lutero fallece. Las últimas palabras de Lutero fueron: voy a entregar mi espíritu. Luego en voz alta clamó: Padre celestial, Dios mío, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien creo, a quien prediqué, a quien confesé, amé y alabé. Oh mi querido Señor Jesucristo, a ti encomiendo mi pobre alma. Oh mi Padre celestial, en breve tiempo tengo que abandonar este cuerpo, pero sé que permaneceré eternamente contigo y que nadie podrá arrebatarme de tus manos. Luego recitó 3 veces Juan 3:16 y dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu, pues tú me rescataste, Dios fiel. Acabando de decir esto, cerró sus ojos y durmió. Es difícil precisar lo mucho que le debemos a Dios por la vida de Martín Lutero. Pensando en un breve resumen y considerando también el tiempo, déjeme comentar algunas cosas. En primer lugar, la suprema importancia que tienen las Sagradas Escrituras. Una de las frases que se acuñan a partir de Lutero es sola escritura. La sola escritura. De hecho, Martín Lutero fue un hombre que conocía muy bien los idiomas hebreo y griego, y él en 3 meses tradujo la Biblia al alemán. Fue una de las grandes aportaciones, y se dice que en el día de hoy, después de 500 años, la traducción hecha por Martín Lutero sigue leyéndose entre los alemanes. Hay algo muy relevante en esto, y es que contemporáneo de Martín Lutero fue otro alemán apellidado Gutenberg. Y el primer libro que se imprime en la imprenta de Gutenberg es la Biblia. El primer libro que se imprime en la imprenta de Gutenberg es la Biblia. Fíjese, se considera que en el último siglo, o del siglo pasado para acá, en los últimos años, el invento más revolucionario es el Internet. Bueno, la imprenta, comparándolo, es mayor que el Internet. Siguen siendo los libros impresos. Están en primer lugar por encima de la cuestión tecnológica. Me llamó mucho la atención que hace unos meses el Papa fue a Suecia para conmemorar, o como parte de los festejos de este 500 aniversario de la Reforma, iniciada por Lutero en 1517. Esto fue algo extraordinario porque pues, Lutero protestó en contra de Roma y en contra de lo que la Iglesia romana establecía. Y en Suecia, ahí esta cuna de muchos reformadores, se dio este encuentro con pastores luteranos. Y 3 cosas dijo el actual Papa Francisco en cuanto a Lutero. Primero dijo que la intención de Lutero en la Reforma fue una buena intención. Supo con humildad reconocer algo que por años no se había reconocido. 2, reconoció la corrupción desmedida de la iglesia a la que enfrentó el monje agustino. Y 3, el inmenso regalo que puso Lutero en las manos del pueblo con su traducción de la Biblia al alemán.
el Papa dijo: Lutero llevó la Biblia a la gente. Esta es una expresión de humildad, pero es finalmente un reconocimiento a un hecho histórico. Llegó la Biblia a la gente por este hombre que Dios usó. Y déjeme comentarle algo. La Biblia que usted lleva en sus manos, esa Biblia que fue traducida por Casiodoro de Reina en 1569, es un producto de Martín Lutero. Por Casiodoro de Reina fue un hombre católico también, que fue empapado por la Reforma a través de Martín Lutero, y que también fue perseguido, y que también su vida estuvo en peligro, y que finalmente Dios usó para hacer la traducción que ha sobrevivido ya por también casi 500 años, 400 y fracción, esa Biblia. La Biblia en español más traducida, más leída, más estudiada, la Biblia traducida por Casiodoro de Reina y posteriormente revisada por Cipriano de Valera en 1602. Dos monjes que, siendo españoles, estando en Cilicia, llegaron finalmente a Suecia para terminar todo este trabajo de traducción y de revisión. Así que nosotros en nuestra Biblia estamos conectados también con el beneficio que Martín Lutero aportó, ya que nuestros traductores españoles fueron parte de este beneficio. Segundo lugar, le debemos a Dios por la vida de Martín Lutero el canto congregacional. Escuche, antes de Martín Lutero la iglesia no cantaba. Los cantos que se entonaban eran cantos gregorianos compuestos por un papa, Gregorio, que algunos consideran que son hermosos. Ahí se lo dejo de tarea. Escúchelo y forme su criterio. Pero a partir de Martín Lutero se hacen a un lado los cantos gregorianos y entra un cántico popular. Entonces, lo que no se hacía, la iglesia empieza a cantar. Antes el canto estaba destinado a 2 o a 3 personas que entonaban estos cantos gregorianos. Pero a partir de la Reforma, el canto vino a ser un elemento del cual la iglesia participa. Gracias a Dios, porque a partir precisamente de Martín Lutero, la iglesia canta. Antes la iglesia no cantaba, aunque usted no lo crea. Tercero, Martín Lutero es el padre de las escuelas públicas. Fíjese, él insistió que la escuela no solo debía llevarse con hombres, sino también con mujeres, que las mujeres necesitaban estudiar, que no debían quedarse en la casa, que podían ellas ser educadas en la escuela. Él innova conceptos pedagógicos que en el día de hoy se reconocen como evidentes aportaciones que vinieron a través de él, y que a Lutero se le considera el precursor de la pedagogía moderna. Cuarto, antes de Lutero, el mensaje se consideraba un relleno en la reunión. A partir de Lutero, el mensaje viene a ser central en cada reunión cristiana. La parte en la cual Dios ministra, la parte en la cual Dios habla. Y le damos gracias a Dios por ese lugar que Dios nos ha dado y le ha dado a la palabra. Quinto, el sacerdocio universal de los creyentes. Él dejó de ser sacerdote porque entendió que en la Biblia el concepto de sacerdocio era algo para todos los hijos de Dios. De manera muy clara, Apocalipsis 1:5 dice que de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y el verso 6 dice: y nos hizo para nuestro Dios y sacerdotes. Esa es una verdad. Él deja el sacerdocio porque entienda que esto no era un oficio bíblico, que todos los hijos de Dios somos sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie y termino con esto. La última aportación
en el orden mencionado, no necesariamente en el orden de importancia. Es la justificación por medio de la fe. Martín Lutero aporta esta verdad. Cuando la escritura, y particularmente la carta a los romanos, llega a tener tal relevancia para él sabe que el justo vive por fe, que el justo es justificado por fe, que la justicia de Dios no se recibe por nuestro comportamiento, sino por creer en Dios, que las personas somos salvas no dependiendo de la calidad de vida que tengamos, sino de la fe que pongamos en la persona correcta, que es Jesucristo. Se revoluciona el concepto y me llamó mucho la atención. Ayer en la noche estaba viendo un video en donde el actual Papa dice, ahora, me llamó tanto la atención, dice Francisco, ahora coincidimos en la justificación por la fe. Hace 500 años esto llevó a mucha gente a morir porque rechazaron esta verdad bíblica, pero la palabra ha vencido. La justicia de Dios no se logra por lo que hacemos, sino porque creemos en la obra